En la mesa de hoy nos proponemos trabajar sobre temas delicados, por cierto. En la mesa de hoy, como segunda mesa de este ciclo de Alfa y Omega, me propongo como desafío ingresar a la realidad de las familias, a un emergente, a un fenómeno que, se lleva todos los titulares últimamente en los medios de comunicación, pero sobre todo las cosas nos atraviesa. Pero lo queremos abordar particularmente desde un punto de vista donde yo considero que si nosotros, como todos portadores de realidad en los contextos familiares, tuviéramos más accesibilidad a la información correcta, podríamos también ser más protagonistas de nuestros cambios. Yo sé que parece enredado esta presentación, pero vos me vas a entender muy bien cuando después de las presentaciones yo te muestre a cuáles son los invitados que tenemos en la mesa de hoy. Raca Electricidad, venta de materiales eléctricos e iluminación. Un negocio familiar con más de 30 años en el rubro, experiencia y la mejor atención, atendido por sus propios dueños, presupuestos sin cargo y los mejores precios. Raca Electricidad, en sus dos sucursales, San Martín 2128 y Avenida Cárcano 1930, Carlos Paz. La vista más espectacular para tomar un café muy especial. Azaí Café, café de especialidad. Además, toppings, chocolates, bombones, alfajores Sol de Oro. Y no te pierdas los exquisitos cookies. Azaí Café, en una esquina inigualable, 9 de Julio y Bernardo de Lía. La Córdoba del Progreso, al igual que la Argentina, es con trabajo. Ya está en marcha Empleo Más 26, un programa con más de 10.000 oportunidades laborales para personas mayores de 26 años. Empleo Más 26 es para vos, tengas 30, 40, 50 años o más. Este programa es un programa que te vuelve a dar una oportunidad laboral, que vuelve a privilegiar tu historia. Con más empleo formal y más capacitación, crecen las oportunidades. Y cuando crecen las oportunidades, crece Córdoba. Informes e inscripciones para postulantes y empresas en desarrolloyempleo.cba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Nuestro programa está asesorado por el estudio jurídico Borges y Asociados, en su nueva dirección, Tucumán 1107, Planta Alta, Cosquín. Turnos al 3541-777-070. Imagen Radiología Digital es una institución al servicio de la odontología. Ofrecemos ortopantomografía, estudios de ATM, tecnología digital 3D, recorrido dentario, radiología digital maxilofacial. Cubrimos diferentes obras sociales y particulares. PAMI 100%. Atendemos en San Martín 555 a metros de la terminal de ómnibus. Imagen Radiología Digital, te estamos esperando. Alguien enseñó. Alguien se la jugó. Alguien inventó. Alguien fue. Alguien volvió. Alguien cantó. Alguien rescató. Alguien se acordó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Y lo que hacemos por ellas es cada vez más personal. Mirá todo lo que hicimos en Carlos Paz en 2 años. Mirá. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. La educación es prioridad. Por eso Carlos Paz tendrá la primera sede de la Universidad Provincial en el Valle de Punilla, con orientación en turismo. También inauguramos el nuevo edificio de la Escuela Secundaria de Oficios. Más formación, más oportunidades. Pusimos en marcha obras esenciales de infraestructura, como las mejoras en el sistema de agua potable. Reemplazamos el acueducto y repavimentamos la avenida Cárcano. Y terminamos el saneamiento cloacal de la cuenca del lago San Roque, beneficiando a más de 240.000 vecinos. Además, anunciamos la construcción de un nuevo hospital. Más salud para los habitantes de Carlos Paz y para los turistas que lo visitan. Córdoba eligió invertir en educación, salud e infraestructura para construir un futuro de progreso.
Hay avances que se ven, como la UPC, la escuela, el hospital, y otras que no, como el sistema de agua, que son igual de importantes. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Carlos Paz, Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Todos hablan de la IA, pero en EPEC te queremos contar sobre otra IA, la inteligencia ambiental. Cuando el caloventor está al máximo, hay filtraciones en las aberturas, o el aire acondicionado en modo calor está a más de 20 grados, tu consumo se dispara. Con pequeños cambios, cuidas el planeta y ahorras energía sin perder confort. Este invierno, activa tu inteligencia ambiental. EPEC, la energía de Córdoba. Presento a los invitados en la mesa de hoy. Aquí está a mi lado Karina del Valle Borges. Ella es abogada. Karina, muchas gracias. Gracias, bienvenida. gracias por la invitación. Muchas gracias y por todo lo que hiciste para llegar en esta tarde hasta acá. Un montón, Sí, tengo sí, entendido. pero Bueno, acá estamos. abogada, especialista en familia, penal también, en violencia, abogada del niño. Sí, Qué efectivamente. maravilla, especialista en derechos de daños, y frente a ella y aquí a mi otro lado el licenciado Alejandro Luna. Alejandro, ¿Qué tal? bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, terapeuta de familia, especialista en psicología clínica, y recién en la previa conversábamos trabajando juntos en el estudio Borges y Asociados, allí en la ciudad de Cosquín, hay que decirlo, más o menos una década. ¿Sí? Entonces, ¿podrían hacer un truco y se reconocen los detalles? Sí, Sí, ya, ¿no? sí, Con un sí, guiñito de ojos, ya pasaría, andarían bien para jugar. Bueno, les he propuesto que desarrollemos, que abramos el tema, porque tienen mucho tiempo, muchos años de experiencia, muchas horas de práctica frente a la realidad de lo que tiene que ver en este caso puntualmente con familias. Vamos a ir familias, niños, vamos a abordar un poco cada cosa, pero lo primero con lo que quiero comenzar, Karina, es precisamente actualizar un poco, ¿no? Hablar de cuántas posibilidades nuevas. Yo sé que vos estás en constante formación, los dos son un apasionado. Recién le decía a Alejandro que es un apasionado de lo suyo, y Karina también. 24/7, mujer, estás con la ley ahí trabajando, y el fenómeno de lo que ocurre en las familias va adelante. Esa sensación tengo yo, pero yo quiero que vos me digas cuál es tu sensación como profesional. En todo lo que es el derecho de familia, si bien hemos tenido una modificación muy importante a partir de el código del año 2015, donde se ha incorporado todo lo que son normas procesales en el Código Civil, a partir de ahí el derecho de familia ha tomado otra impronta, ¿sí? Antes como que estaba un poquito más relegado, ahora el derecho de familia pasa a ser prácticamente el caballito de batalla de todos los días. Y lamentablemente, desde el punto de vista social, el derecho de familia hoy es lo que está más vulnerado. Los niños, las niñas, los adolescentes, la violencia de género, o sea, la violencia familiar, hoy están prácticamente en la cresta de la ola, ¿no? Uh-huh. Entonces mi sensación es real, digo, el fenómeno como evento, como suceso, como emergente, está más protagonista hoy a la hora de hablar de la ley, la familia. ¿Es así? Es así, tal cual, es así. También estamos en una época donde justamente desde los medios de comunicación y todo se incentiva a que la gente conozca sus derechos y los reclame también, cosa que antes por ahí estaba más relegado. Hoy los niños principalmente conocen sus derechos, ¿sí? Ellos hablan, ellos piden tener sus propios abogados. Tenemos que recordar que hoy un niño es un sujeto de derecho y tiene sus propios intereses que pueden ser muy distintos a los de sus progenitores. Entonces, hoy un niño es parte en un expediente, en una causa. Ya no es tan solo como antes hablábamos que no se lo consideraba sujeto de derecho, ¿no? Por eso los progenitores eran los que lo representaban. En este caso, un niño puede tener su propio abogado. Sí. Entonces, ha tomado otra relevancia el tema. Es muy, muy importante. La figura del abogado del niño hoy por hoy es fundamental en un proceso de familia porque justamente se contemplan los intereses del niño que a veces están en contraposición con los intereses de los progenitores. No debemos perder de lado ese sujeto de derecho, ese niño.
Esto es algo que todavía a mí me sorprende, maravillosamente, ¿no? Pero digo, se tiene que haber sentido la enorme necesidad entonces de que la ley también exprese el deseo del niño. ¿Hubo algo antes, Alejandro, para que eso suceda? Digo, hay adultos que no pudieron y no supieron leer a los derechos del niño para que la ley tenga que interceder. Por supuesto que te lo pregunto desde la psicología del niño, ¿no? Sí, no, evidentemente que es tal cual se lo ha definido de esta manera. Papás que no han tenido idea, porque venían de abuelos y así sucesivamente, que no han podido apropiarse de esos derechos y por lo tanto mucho menos ejercerlo. A eso sí, una de ustedes dos manifestó algo que me quedé pensando, como que siempre hay algo que también va por delante, y eso lo quería tomar un poquito, porque si bien es cierto, como decía la doctora, se pone en evidencia todas estas cuestiones de la legalidad, pero siempre parece que hay algo que está faltando. Si ustedes solamente recuerdan los eventos que están en boga que han acontecido de violencia, niños, muertes y todo lo demás, se da cuenta que el derecho está, la aparición del fenómeno para poderlo observar está, pero siempre está esa falta que no la podemos terminar de llenar, si no nos pasarían estas cosas. No Sí. lo podemos, perdón, Sí. no digamos desde la prevención, me parece. ¿Por qué crees eso, Alejandro? Hablemos de todo el recorrido que tenés de escucha, de intervención. Digo, a esta altura vos seguramente nos podés devolver, es una invitación que te hago, todo el tiempo tu mirada de por qué hoy estamos con este fenómeno de que la sensación de que los eventos van adelante todo el tiempo, a pesar de las importantes modificaciones que ha tenido la ley al respecto. Puedo tener una sospecha, pero no tengo la certeza. Creo que en la medida que las cuestiones hasta delictivas, las cuestiones fuera de la ley van avanzando, también van involucrando a las familias. Supongamos la droga. Sí. Al haber mecanismos y haber inteligencias puestas al servicio del fenómeno de la drogadicción, también van obviamente necesitan de todo un soporte social, y eso es lo que evidentemente es un ejemplo. Sí, sí. Entonces, evidentemente, cuando vamos acercándonos, vamos aceptando el derecho, vamos aceptando, aparecen las nuevas formas de delinquir en sociedades muy vulnerables, en lugares donde la ley puede estar, pero está como una estatua, no llega desde la movilidad y desde el efecto que debería causar. Eso es, vuelvo a decirlo, me hago cargo de lo que estoy diciendo porque no soy sociólogo, pero creo que por ahí va, porque lo que yo veo a diario en el consultorio es que las cuestiones exceden y uno tiene que salir a buscar a la justicia. ¿Sí? Sí. En lugar de la justicia salir Sí. a buscar, uno tiene que salir por suerte que está, como dijo la doctora, están Sí. esos lugares en la sociedad ya determinados pero me parece que la prevención sería el punto que todavía está faltando. Formás parte del equipo, Karina, pero te voy a preguntar si coincidís. Creo que a veces no deben coincidir los dos. No, es que creo que también tenemos otro arista que no podemos dejar de vislumbrar, que es cómo se le da publicidad a estos hechos por todos los medios de comunicación. Hoy cualquier niño, niña o adolescente tiene acceso a lo que está pasando en toda la sociedad en todo momento. Y quieras o no, ellos también acceden a una información que antes desconocían. Entonces, hoy lo que vemos nosotros reflejado en la sociedad, porque a la vez vemos que se repiten los hechos. Se repiten. ¿Por qué? Porque antes quizás existían menos, pero hoy se le da mucha publicidad a todo lo que pasa. Entonces, estamos en conocimiento permanente de todo lo que está pasando. Yo creo que antes quizás existían, pero no lo sabíamos a ciencia cierta. Hoy estamos a la orden del día, viendo en todo momento todo lo que está pasando. Y los niños tienen conocimiento de eso también. Ellos acceden a todo lo que es internet, acceden a las redes. O sea, ningún niño hoy puede decir que desconoce el caso de Agostina.
Entonces, es como que hoy nuestros niños son muy distintos a los de antes, o a nuestra infancia, o a mi infancia, ¿sí? Hoy tienen otra perspectiva de todo. Y eso también hace que los niños estén preparados y tienen hasta otro vocabulario al momento de expresarse. Porque los mismos chicos te dicen, yo tengo mis derechos. Sí. Y son niños, hablamos de niños de 5 o 6 años. Sí, sí. Sí. Entonces, lo primero que te dicen, yo quiero que el juez me escuche. Es verdad. Y es real que un niño hoy tiene que ser oído por un juez. No podemos callarlo. No podemos y ni debemos callarlo. Entonces, hoy lo que dice un niño es respetado por un juez. De ahí a que sea vinculante o no para la decisión que tome el juez, va a depender de la madurez del niño, niña o adolescente. ¿Sí? Pero hoy los niños piden hablar con los jueces. Esto explica, y vamos a ir entrando en temas y saliendo, como trajiste un ejemplo vos, Alejandro, el tema del consumo, el tema de las adicciones, pero también el tema de la delincuencia infantil. Me traen ustedes sin querer o queriendo hacia ese punto en el cual esto también, digo, hace que se ponga más en debate sobre la mesa la edad de la inimputabilidad para los menores. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Justamente, uno de los temas que hoy se debate permanentemente es bajar la edad de imputabilidad de los menores. O sea, nosotros tenemos una diferencia entre el Código Penal y el Código Civil, ¿sí? En cuanto a cuando una persona ya tiene conocimiento o puede distinguir cuando está ante la comisión de un delito. Y sin embargo el código nos dice cuando yo, niño, puedo ya diferenciar lo que está bien de lo que está mal. ¿Sí? Entonces, en el Código Civil me contempla una edad, en el Código Penal me contempla otra edad. Mínimamente me tienen que tratar de unificar. O sea, si tengo capacidad para discernir lo bueno y lo malo en lo civil, también tengo capacidad para discernir cuando estoy cometiendo un delito. Quizás no como la palabra delito, pero que estoy haciendo algo mal. Entonces, por eso también se plantea bajar la edad de imputabilidad. Pero en ese caso, la pena también tiene que ser contemplada desde el mismo punto de vista, porque no son cosas diferentes. Es que en uno no hay pena, en la parte civil no hay pena, no hablamos de pena, solamente hablamos de pena en el ámbito penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos ante la comisión de un delito. Ese mismo delito que puede ser cometido por un menor, por un niño, niña o adolescente y por un adulto, obviamente que la pena va a ser diferente. Tenemos que contemplar esa situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen otros factores que pueden agravar la pena, o no, en su defecto, pero tenemos que ver cada caso en concreto. Creo que hoy bajar la edad de imputabilidad no sé si va a solucionar el problema, porque ya volvemos a lo que ya dije anteriormente, tenemos niños, niñas y adolescentes que hoy están ya con otro nivel de conciencia ante toda la sociedad. Lo que pasa es que también son productos de un contexto social. Total, que está como la conciencia está distorsionada o no. Pero recién, una cuestión, hablábamos de esta accesibilidad que tienen a todo. Entonces, así como hay accesibilidad a la información, también hay accesibilidad a cuestiones como, por ejemplo, el equipamiento de armas. Un chico de 12, 13, 14 años sale armado, y sale armado con un arma operativa tal que puede matar. Entonces, tenemos que también prever que, si bien la pena no debería, a mi entender, ser cumplida como un adulto reincidente, pero sí algo preventivo para que la persona pueda reinsertarse, pueda rehabilitarse, porque un chico con 14 años es tan eficaz para matar con un arma como una persona mayor. Digo, porque para mí, por ejemplo, las amenazas que surgieron en las escuelas también como otro de los fenómenos de los últimos tiempos, cuando, más allá que si la medida estaba correcta o no, pero sí es verdad que cuando bajaron la disposición de que se multaba a los padres, ¿no?, con una cifra interesante, automáticamente algunos chicos, pasó en el colegio de mi hija, algunos chicos que habían hecho el chiste el día anterior, los papás lo retaron, casi se mueren, el papá tenía que poner un par de millones ahí, y se terminó el tema. No hubo más de estas situaciones en las escuelas, por lo menos no de manera masiva. ¿Qué quiero decir? Estos niños, a mí me quedó esta lectura, estos niños entendían antes lo que estaba bien de lo que estaba mal, pero les parecía divertido. Cuando aparece un órgano rector, que es el papá y la mamá, yo no voy a poner esa plata, vos tenés cuidado, se ordena. Ahora,
si el niño, el adolescente, tiene distorsionado el concepto de lo que es correcto o incorrecto, esa multa no hace efecto y si quiere va a llevar un arma y si quiere y puede va a disparar, eso va a ocurrir de todas maneras. A lo que voy es, como decías vos, Cari, no modifica la cuestión, pero digo, hay una diferencia entre los adolescentes que están en el mismo contexto socioeconómico, en el mismo, pero que tiene distorsionado por su historia lo que está bien de lo que está mal, de aquel que no, y que está en la etapa adolescente. Mira, y después la ley va a caer sobre todos, a eso voy. Pero ¿no? me parece que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es lo que hablamos de decir, de lo que puede ser una travesura, incluso de lo que puede ser algo experimental que tienen los adolescentes, y voy a hacerlo en la psicología diciendo que no hay que hacer autorreferencia, pero lo voy a hacer, me lo voy a permitir. Sabemos cortar el agua en la escuela, para decir no hay agua en los baños, teníamos el día libre. Sí, era lo más grave que hacíamos en otra época. Sí. Pero cerrábamos la canilla de provisión del agua para decir no había. Hoy amenazan que van a hacer un tiroteo. O sea, han cambiado. O sea, quizás la intención era la misma, pero ahora, ¿por qué cuando se amenaza de un tiroteo hay tanto alboroto y tanto temor? Porque sí hubo eso. Si no hay agua no pasa nada, volver otro día y hay agua. Pero si hay un tiroteo, hay chicos que han muerto. Yo como padre, no sé, me muero de miedo si yo sé que potencialmente hay un tiroteo mañana en esa escuela. Porque sé que pueden hacerlo, porque sé que hay chicos que pueden llevar un arma, porque hay un arma en la casa, porque nadie la ha puesto en un lugar seguro, entonces sí es posible que eso ocurra. Entonces, bueno, evidentemente... Pero vuelvo a lo mismo. Ese hecho, tal como se dio en la sociedad, tuvo mucha difusión y quieras o no trajo un efecto, ¿sí? Dominó en el resto de la juventud. Entonces, si lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si tuvo... Entonces, estamos a eso, volvemos a lo mismo, a la difusión que se le da a cada uno de estos hechos y que hoy los niños, niñas o adolescentes pueden tener acceso a esa información. Ese es el punto, porque si ese mismo hecho hubiese sucedido y no se le daba la difusión que se le dio, ¿por qué yo pensaría en hacerlo? No se me ocurre, pero como si otro lo hizo, yo también lo hago, porque encima es ese el efecto. Es un efecto dominó. En lo que es los chicos. Es un efecto dominó, me parece, realmente coincido a pleno en eso, pero también creo que también hay que tener en cuenta que antes era localizado, ahora tenemos una difusión en redes. Hoy estoy sabiendo que a lo mejor en Arkansas, Estados Unidos, un chico sacó una ametralladora y mató, o sea, y eso se replica o se reproduce desde la información acá, y ahí también vamos copiando, no solamente el modelo local, el modelo internacional, que es lo va más allá de lo local. Por eso, pero antes nos quedábamos acá. Lo que hacía el colegio de acá o lo que hacía el colegio de acá. Ahora es internacional, es moda y hasta hay lugares específicos en donde se convocan para hacer tal o cual cosa. El conocimiento de la ley. Vos decías hablar que las personas tengan conocimiento de sus derechos. Sí. Bien. Aquí los niños tienen conocimiento de sus derechos. Lo que pasa es que, bueno, la madurez hace que haya derechos que me interesa que aplicarlos, digamos, y hay otros derechos o obligaciones que no tanto. Entonces, la pregunta es, esto tiene que ir de la mano entonces de una educación permanente, ¿no? Digo, ¿con qué limitaciones se encuentran todas estas modificaciones que ha hecho la ley, que son positivas, pero que a la hora de aplicarlas debe haber muchas dificultades, muchos obstáculos todavía? ¿Cuáles consideras vos que son los más comunes, Cari? Principalmente en todo lo que es la parte procesal, de que todas estas modificaciones no se ven plasmadas directamente en un procedimiento. ¿Por qué? Nosotros litigamos en Córdoba, provincia de Córdoba. Córdoba tiene tribunales especializados de familia solamente en la ciudad de Córdoba y en Río Cuarto, donde se aplica una ley de procedimiento de familia, la 10.305. El resto de la provincia aplica Código de Procedimiento Civil y Comercial de Córdoba. Entonces son distintos los procedimientos. ¿Cuál es la diferencia? En Córdoba capital, el juez que lleva un caso de familia es especialista y todo el juzgado son especialistas. Entonces la aplicación de la ley es distinta, es específica.
En el interior son jueces multifueros. El mismo juez que está llevando un caso de familia donde interviene un niño, niña o adolescente, es el mismo que está llevando una causa laboral, una sociedad, una declaratoria de herederos. O sea, son multifueros, no tienen la especialidad. Entonces, dependiendo dónde yo esté litigando, es cómo va a ser ese procedimiento de familia y cómo a la larga se van a respetar o no los derechos de esos niños, niñas o adolescentes. Qué complejo eso, Es ¿no? muy importante saber dónde estoy litigando. Lo que pasa es que, bueno, el acceso al derecho tendría que ser el mismo. Pero lamentablemente en la práctica es así, porque el Código de Procedimiento, hasta que no tengamos unificado esto, no tenemos hoy la capacidad económica desde el Tribunal Superior de Justicia para tener jueces especializados en cada área. Por eso tenemos los multifueros, los tribunales con multifueros. Vamos a ir al corte, pero quiero presentarles cómo me gustaría comenzar el segundo bloque. En la ciudad de Carlos Paz ha sido, sí, efectivamente noticia a nivel provincial y nacional también, a raíz de una multiplicidad de denuncias sobre un presunto abuso sexual a menores de edad, niños en etapa de nivel inicial del colegio, en una institución puntual de la ciudad. Se apunta entre las familias a incluso concretamente a una persona involucrada directamente en la institución. Hoy ya hay movimientos, seguramente cuando este programa esté al aire habrá otros movimientos. A mí me gustaría traer el caso a la mesa y hablar precisamente de abuso sexual infantil en el contexto institucional, porque creo que es una variable importante a tener en cuenta. Ya regresamos, vamos al corte. Raca Electricidad, venta de materiales eléctricos e iluminación. Un negocio familiar con más de 30 años en el rubro, experiencia y la mejor atención. Atendido por sus propios dueños. Presupuestos sin cargo y los mejores precios. Raca Electricidad, en sus dos sucursales, San Martín 2128 y Avenida Cárcano 1930, Carlos Paz. Nuestro programa está asesorado por el estudio jurídico Borges y Asociados, en su nueva dirección, Tucumán 1107, Planta Alta, Cosquín. Turnos al 3541-777-070. La Córdoba del Progreso, al igual que la Argentina, es con trabajo. Ya está en marcha Empleo Más 26, un programa con más de 10.000 oportunidades laborales para personas mayores de 26 años. Empleo Más 26 es para vos, tengas 30, 40, 50 años o más. Este programa es un programa que te vuelve a dar una oportunidad laboral, que vuelve a privilegiar tu historia. Con más empleo formal y más capacitación, crecen las oportunidades. Y cuando crecen las oportunidades, crece Córdoba. Informes e inscripciones para postulantes y empresas en desarrolloyempleo.cba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Imagen Radiología Digital es una institución al servicio de la odontología. Ofrecemos ortopantomografía, estudios de ATM, tecnología digital 3D, recorrido dentario, radiología digital maxilofacial. Cubrimos diferentes obras sociales y particulares. PAMI 100%. Atendemos en San Martín 555 a metros de la terminal de ómnibus. Imagen Radiología Digital, te estamos esperando. La vista más espectacular para tomar un café muy especial. Azaí Café. Café de especialidad. Además, toppings, chocolates, bombones, alfajores Sol de Oro. Y no te pierdas los exquisitos cookies. Azaí Café. En una esquina inigualable. 9 de julio y Bernardo de Lía. Alguien enseñó. Alguien se la jugó. Alguien inventó. Alguien fue. Alguien volvió. Alguien cantó. Alguien rescató. Alguien se acordó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Y lo que hacemos por ellas es cada vez más personal. Mirá todo lo que hicimos en Carlos Paz en 2 años. Mirá. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo.
La educación es prioridad. Por eso Carlos Paz tendrá la primera sede de la Universidad Provincial en el Valle de Punilla, con orientación en turismo. También inauguramos el nuevo edificio de la Escuela Secundaria de Oficios. Más formación, más oportunidades. Pusimos en marcha obras esenciales de infraestructura, como las mejoras en el sistema de agua potable. Reemplazamos el acueducto y repavimentamos la avenida Cárcano. Y terminamos el saneamiento cloacal de la cuenca del lago San Roque, beneficiando a más de 240.000 vecinos. Además, anunciamos la construcción de un nuevo hospital. Más salud para los habitantes de Carlos Paz y para los turistas que lo visitan. Córdoba eligió invertir en educación, salud e infraestructura para construir un futuro de progreso. Hay avances que se ven, como la UPC, la escuela, el hospital, y otras que no, como el sistema de agua, que son igual de importantes. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Carlos Paz, hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Todos hablan de la IA, pero en EPEC te queremos contar sobre otra IA, la inteligencia ambiental. Cuando el caloventor está al máximo, hay filtraciones en las aberturas, o el aire acondicionado en modo calor está a más de 20 grados, tu consumo se dispara. Con pequeños cambios, cuidas el planeta y ahorras energía sin perder confort. Este invierno, activa tu inteligencia ambiental. EPEC, la energía de Córdoba. Voy a abordar el tema desde dos puntos de vista claramente. Con vos, Karina, te pregunto, el contexto institucional de un delito de estas características, el abuso sexual, ¿debería facilitar las cosas a nivel de la mirada de la ley y la aplicación de la ley ahí? Siempre, siempre. El deber de colaboración en las instituciones públicas, en el ámbito escolar, debería ser totalmente puesta como una herramienta para facilitar el acceso a la información y poder esclarecer la verdad de los hechos. O sea, no podemos concebir que un colegio prácticamente obstruya la investigación penal preparatoria en este caso, menos cuando hay niños de por medio. Entonces, justamente depende de cómo se vaya siguiendo la investigación, el colegio o la institución debería colaborar activamente para que se pueda resolver, y no tan solo para que se pueda resolver, para prevenir de que no vuelvan a ocurrir este tipo de casos. ¿Por qué? Porque también la institución cae en un desprestigio muy grande, ¿no? Porque ¿cómo yo hago para poder mantener el resto de la comunidad educativa, que los padres confíen en mí cuando está pasando lo que pasa dentro de la institución? ¿Con qué seguridad dejamos a nuestros hijos ahí si sabemos a lo que los estamos exponiendo? Sí, y sobre todo esta cuestión de que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Es decir, bueno, por un lado estamos hablando de que hay un crecimiento importante desde el punto de vista de la mirada de la ley hacia los acontecimientos, pero por otro lado hay una convivencia con cuestiones aún muy viejas que hacen que, porque estamos hablando de que el autor señalado por las víctimas o las presuntas víctimas, en realidad por sus padres, por supuesto, porque son muy pequeños los niños, es alguien que está directamente relacionado a la actividad eclesiástica. Entonces, aparentemente esto, nosotros ¿qué vemos? Que lo que se hace desde el punto de vista de las decisiones de la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, es el desplazamiento, ¿no?, de las personas, de los curas, los párrocos, o lo que sea, los sacerdotes, hacia otros lugares. Digo, como si no fueran personas que cometen un delito, si lo fuera, por supuesto, y que tiene que ser cruzado por la ley como corresponde. Claro, lo que pasa que todo lo que sea lo relacionado con la Iglesia tiene justamente otro tratamiento, otro procedimiento. Ellos tienen hasta sus propias leyes. Entonces primero se somete a la investigación de ellos. En base a lo que ellos investigan es que esta persona puede ser desplazada o no, y en base a eso, una vez que deja de ser sacerdote, recién se lo va a poder juzgar o no. Mientras tanto, la ley que nos afecta a todos, en este caso a ellos no les llega de la misma forma. El abuso sexual, Alejandro, en un niño tan pequeño, cuyo relato todavía está en construcción, el discurso, hay seguramente una construcción de pensamientos todavía rudimentaria, todo está muy fusionado, cuerpo, sensación, emoción, ¿no? ¿Cómo se contempla dentro de la psicología, dentro de lo que es la evaluación de la prueba? Evidentemente que, antes que nada, sepamos que eso va a producir un daño. Ya le produjo un daño, ya va a quedar algo que
de acuerdo a las posibilidades, lo metabolizará más o mejor o peor, pero las consecuencias psíquicas van a estar presentes. Más allá de que es un niño pequeño, sabe en el fondo, entiende que hay algo que no es lo que debe ser. Entonces, evidentemente, esta contraposición es lo que hace que entre en algún momento en la parte crítica. Entiendo que poder brindarle no solamente la escucha, todo lo que sea el respeto y todo a los fines de la prosecución de la causa en sede penal, también está lo que tenga que hacer a la contención, al apoyo del niño, de su familia. Algo ha pasado, algo ha fallado en la institución, generalmente es algo disruptivo que ha impactado en la familia, entonces evidentemente hay que contener al que contiene, que es muy importante, porque la mayoría cuando me ha tocado he visto que las familias no saben qué hacer, si guardarlo como un secreto o no, pues esto es real, si va al psicólogo le va a remover, palabras usadas en terapia, ¿no? Le va a remover todo esto, entonces, o sea, por supuesto que como colega sabes que no, a un chico de 3 o 4 años no se lo va a trabajar desde el discurso, es otras las maniobras. Pero digo, hay mucho miedo, y es lógico que hay miedo. Lo que debería haberlo cuidado no lo hizo. Entonces, bueno, la familia se ve en un caso donde no solamente está la institución de la escuela, sino también está la institución eclesiástica, la institución que se supone que va más allá de la enseñanza escolar. Entonces, bueno, al romperse todo ese entramado, evidentemente se necesita resetear todo eso de alguna manera para poder primero darle las herramientas a esa familia que son los verdaderos contenedores de ese niño. Y bueno, y luego en lo personal creo que lo mejor que se le puede ofrecer es un altísimo nivel de justicia contra quien sea. No importa cuál sea el estamento, no importa quién lo represente, el que comete un acto de esa naturaleza, lo que mejor le podemos dar, lo único que como no podemos volver el tiempo atrás, es sí que obtengan la sentencia que merecen. ¿Cuál es el procedimiento normalmente para la reunión de pruebas y demás en un contexto así, Karina? En principio es muy importante saber cuál es la especialidad que maneja el abogado que va a acompañar a esta familia, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un contexto de violencia, por otro lado tenemos un contexto de familia, por otro lado tenemos una parte de la comisión de un delito, o sea que tenemos derecho penal, y por otro lado tenemos los niños, niñas o adolescentes. Entonces, el abogado tiene que estar capacitado para poder ver todos estos aspectos y poder ir acompañando a esta familia. ¿Por qué? Porque surgen mucho las culpas. Y cuando la familia no puede manejar las culpas, prácticamente se desintegra. Entonces, por este hecho que sucedió con este niño, en vez de estar más unidos, al contrario, se separan porque no están pudiendo manejar el tema. El acompañamiento psicológico, el acompañamiento terapéutico es fundamental, tanto para entender lo que necesita este niño, niña o adolescente de lo que ha vivido, como para yo, adulto, poder procesar todo esto. Entonces, es muy importante cómo se va a manejar. Muy, muy importante por parte del abogado, del equipo, que hagan el acompañamiento a esta familia. Además, hay algo fundamental, poder hacerle entender los tiempos de la justicia, que son muy lentos. Muy lentos. Entonces, si bien el contraposición al dolor, ¿no? El licenciado dice, es importante lograr esta justicia, que ellos vean que esto ha sido reparado, pero eso lo van a lograr con el transcurso del tiempo y puede llevar mucho tiempo. Y en ese transcurso, cuando vamos viendo el procedimiento, no hay que revictimizar a los niños. No los podemos someter en pos de lograr pruebas más certeras de que el hecho ha existido, someterlos a cosas que los están revictimizando. Entonces, es bastante complicado, complejo el tema, pero depende mucho del equipo que vaya a acompañar a esta familia. Porque además el contexto institucional, que yo lo remarco, no es menor en el sentido de que ese espacio es el espacio en el que el niño empieza a vivir sus primeras experiencias de sociabilización
fuera del núcleo 1 fundacional, que es la familia. O sea, mamá, papá, y después que viene la seño, la otra seño, mis compañeros, ¿no? Entonces digo, se rompe ahí ese espacio, el primer espacio de seguridad fuera del espacio familiar. Fíjense qué importante, ¿no? Pero vos fíjate que cuando todos tenemos hijos, por lo pronto esta experiencia lo hemos vivido, cuando el niño sale de nuestro ámbito familiar y lo llevamos a la escuela, nosotros le vamos diciendo, acá vas a estar bien, acá te van a cuidar. Nosotros le estamos transmitiendo nuestro poder a esa institución que hemos elegido para que el niño se sienta contenido. Claro. Lo hemos hecho todo. Y que de repente nos devuelvan esto, el primero es el niño, después seguimos nosotros. Es decir, y ahí está lo que perfectamente dice la doctora, es decir, empiezan las culpas. ¿Por qué lo mandamos acá? ¿Por qué no lo mandamos acá? Porque, o sea, si vos elegís, o sea, todo lo que uno no puede aceptar y lo está poniendo en el otro, porque realmente es devastador saber que este lugar, y más si tiene una mirada, una connotación religiosa, nos devuelven esto que debería haber sido de otra forma, nos devuelven un chico roto. O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo soportamos? Claro. Y es importante que la familia sepa que tiene todo el derecho y que existen todos los recursos para hacer un proceso de reparación, que no se puede romantizar por nada del mundo, que ese proceso de reparación puede llevar muchísimo tiempo, que es real, que no va de la mano de la agilidad de la justicia, que parece que ordena y que no garantiza tampoco que ordene el mundo interno. No. Claro. No. Y ese término me hace ruido, licenciado. Niños rotos, ¿no? Porque no es fácil volver a restaurar a esos niños, por más terapia que esos niños hagan, o sea, lamentablemente a la larga es el tipo de adultos también que tenemos. Y de otra forma también, el chico no puede, le va a costar mucho volver a confiar, y a nosotros también. O sea, esa desconfianza de él va a estar sostenida en muchos casos por nosotros mismos. Es decir, ¿con qué seguridad yo voy a buscar otra institución? Porque seguramente no lo voy a dejar ahí, sabiendo lo que ha pasado. Entonces, así como el primer día lo llevábamos con seguridad y se lo transmitíamos, ahora el chico va inseguro y nosotros también vamos inseguros por detrás. Vamos a ir temerosos por detrás. Bueno, poner en palabras esto, yo creo que a lo que sirve en esto de servicio, ¿no? Que hagamos esto como servicio, es decir, poner en voz alta de que la conciencia del dolor y de lo que acontece nos planta, ¿no? Porque si no somos conscientes de qué es lo que está sucediendo exactamente, por ahí podemos, por evitar el dolor profundo, porque es un dolor muy profundo esto, aceptarlo, pararnos en un lugar incorrecto, pretender cosas que no van a suceder, ¿no? Como decís vos, en la búsqueda de pruebas, revictimizar al niño, ir en búsqueda de exigirle a la justicia, que está bien, pero que el proceso verdadero de la familia pasa por otro lado. También tenemos el polo opuesto, el caso donde la familia no quiere investigar más nada. Claro, sí. Donde quiere que se oculte todo, que ya está, hacer como que no pasó. Y es lo peor que podemos hacer. Es lo peor. Porque a la vez estamos dejando a una persona que cometió un abuso que siga abusando. Claro. Entonces, no tan solo pasó en nuestra familia, sino que va a seguir pasando en otras familias. Pero además, en la conciencia del niño y de esa familia, hay algo de esto que, bueno, sucede y que si nosotros hacemos como que no sucede, alivia. A ver. Bueno, entre las tantas cosas he sido docente incluso en la universidad, y yo siempre, ojalá lo puedan ver, creo que incluso está en Netflix ahora, una película que me pareció muy buena sobre la temática que se llama La hija del general, con John Travolta, que es un caso real de una chica o un oficial de Estados Unidos en West Point que es violada por sus compañeros, y el padre general, para no dañar a West Point, encubre el hecho. Y bueno, es muy linda la película, porque hay las frases del guión, que el guión va marcando, decir, en dónde voy a usar la palabra que la doctora, dónde se rompe la chica, no en la violación, sino en la traición del padre. Eso la quiebra. Es decir,
El violador es violador, el ladrón es ladrón. Ahora, que me defraude esta persona, eso es insoportable. Claro, que a consecuencia de ese hecho, encima me pasa esto. Claro, si cuando ella fue a contarlo, el otro dijo, no pasó nada, olvídate. O sea... Por eso es muy importante, escuchándolos a ambos, ¿no? Cómo van construyendo, es muy importante trasladar esto con claridad. La selección de los que me van a acompañar en el proceso es muy importante. Sí. En ese momento de desesperación aparecen números de teléfono, aparecen contactos y todo vale, porque bueno, nosotros no estamos habituados a andar por la vida con abogados ni con peritos, ¿no? Pero como es un evento extraordinario no sabemos. ¿Y qué quiero trasladar? Qué importante es saber que quienes me van a acompañar en el proceso, los que van a traer el discernimiento que yo no tengo en este momento, tienen que ser personas criteriosas de saber todo lo que involucra este proceso. Porque yo te escucho hablar a vos como si fueras una psicóloga también, y sé que el licenciado maneja el término de lo que corresponde en la ley también muy bien. ¿Por qué? Porque no hay forma de mirar las cosas de manera separada. En mi caso, personalmente, cuando llega un caso como este al estudio, tenés que tener la capacidad de contenerlos, no tan solo de asesorarlos. Claro. Si bien ellos vienen por un asesoramiento para ver qué hago, por dónde sigo, pero los tenés que contener, porque una mala decisión ahí puede poner en juego toda una familia. Entonces es muy importante, quieras o no, hacemos de psicólogos también, de psicólogos. Totalmente, como lo han definido es tal cual. Y una cosa, con la doctora hace tantos años que nos conocemos y trabajamos, pero esto no quiere decir que no tengamos disensos, que no, así como tenemos, digamos, acordamos en todas las cosas, pero muchas veces la discusión es parte del trabajo, y me parece que eso es lo válido. Es riquísimo tener una mirada que no sea uniforme siempre. Si no sería una cuestión de fe. Estamos haciendo otra cosa. Nuestro trabajo es otra cosa. Claro, con temas tan complejos como esto, porque han traído palabras fuertes. Entonces, esto nos devuelve que el tema es complejo, pues la mirada no puede ser menos. Efectivamente, y más teniendo en cuenta que tenemos de por medio niños. Claro. Sí. Que son nuestro futuro, ¿no? En futuras mesas me gustaría abordar lo mismo y marcar diferencias que puede haber en la mirada cuando ese niño es más grande, ¿no? Y voy a robarte un segundo. Sí, dale, en Alejandro. En el panel anterior estaba algo que no pudo dejar de tocar fibras, porque yo casi 20 años en la educación especial. Entonces alguien habló de la discapacidad. Sí. Este tema que estamos abordando, llevado al ámbito de la discapacidad, es algo que también está pendiente. Que las personas, yo ya no estoy, pero para las que están trabajando en la educación especial, con la gente con discapacidad, todo esto, si es difícil en la no discapacidad, donde hay una discapacidad, es mucho peor. Y lamentablemente se ve porque llegan casos de ese tipo, y en este caso que planteábamos recién, bueno, es alguien que pertenece a la iglesia. En estos otros casos son los propios educadores, las personas que los asisten y hasta compañeros que también son discapacitados. Entonces no es fácil abordar el tema, no es fácil. Y ya de por sí la familia está en una situación de una sensibilidad y vulnerabilidad absoluta, que encima cuando te pasa esto realmente no sabes dónde estás parado. Porque ¿cómo haces para prácticamente decirle cuáles son los derechos de una persona que encima es discapacitada? En un caso yo 2 veces denuncié, 2 veces expuse sobre una nena, una chiquita, de la institución. Recién las autoridades judiciales tomaron carta en el asunto cuando la que fue violada fue la hermana no discapacitada. Entonces hay una desigualdad, y eso lo asevero. Hay una desigualdad. Bien, me parece que abre un capítulo para que estemos hablando específicamente de eso,
en alguna mesa. Bueno, estoy con el tiempo ya finalizado. Karina, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a disposición. Sí, lo sé. Gracias, licenciado Alejandro. Lo mismo. Muchas gracias y siempre a disposición. Muchas gracias. ¿Hacemos el cierre? Sí. Bueno, yo quiero saludar especialmente en el cierre de este segundo programa a la familia Raca, en primer lugar, a todos los hermanos que están hace tanto tiempo frente a esta empresa familiar y que, bueno, realmente han tenido y tienen una actitud con muchos productos del canal, pero también para muy loable, muy destacable, así que les mando un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. También a Yaí Café, a Mayra, a toda su familia y sobre todo a este retoño que ya es adulto, que se llama Macarena y que es una mente joven, que bueno, va a traer evidentemente mucho para hablar en materia de empresariado en la ciudad de Carlos Paz, porque lo que hace es maravilloso siendo tan joven. Les invito a conocer este lugar hermosísimo que está ahí en 9 de julio, Bernardo de Lía. A Patricia, que nos tomamos un café y hablamos tan bonito después que me acompañó durante tantos años con imagen, allí siempre en San Martín 555, y me dijo, la Caro tiene que estar en la tele. Así me dijo, pero le digo, no soy una figura, Patricia. Estuvo muy rico el café y muy hermosa la conversación y gracias por estar. Y a las chicas de Loca Pasión, tanto a Vero como a Lumi, que las conocí cuando todavía Loca Pasión no existía y son dos mujeres maravillosas que tienen hoy su sueño cumplido. Un abrazo y gracias por estar conmigo. Gracias a ustedes, nos vemos en el próximo programa.